acaba de pasar algo muy heavy. Madre mía. De estos momentos que piensas, es hoy que nos llevan a la cárcel, nos van a llevar presos. Nos quedan 3 días en Irán y los últimos 3 días, prácticamente en el último día, nos van a llevar presos. Paré un momento en Shirvan, que ya hemos pasado en este pueblo, estuvimos con la familia del profesor de inglés, donde tomamos un café buenísimo, nos pusieron una tarta, donde nos invitaron al café, bueno, muy buenos recuerdos de esta ciudad. Paramos porque estábamos de paso y yo necesito una sudadera, así que paré en una tienda que vi donde había una y entré dentro, tardé como unos 5 minutos, cuando volví, a punto de irnos ya con el casco puesto, me para un hombre, abre la cartera del hombre y enseña la foto del vestido de militar, de policía, y yo, ya está. Va a Vicente, le enseña la foto, pues, que es policía. Ok, tamam. Ok, merci. Y es policía y pide el pasaporte de Vicente. Le pide el pasaporte y bueno, todo ahí todo bien, lo normal. Le pide el pasaporte, está un rato mirando, empieza a hacer llamadas, cuando pasa un ratito empieza a llegar más gente, empieza a llegar más policía y dice, y viene, llama a un traductor y viene otro policía, todos de la policía secreta. La peor, la que está para proteger el régimen. Empieza a llegar una detrás de otra y un montón de gente a nuestro alrededor. Y dice, ¿tienes cámaras? Y decimos, sí. Es que además no podemos mentir. Es que mira aquí donde hay una cámara, aquí hay una cámara, aquí hay otra cámara, Vicente lleva otra en el casco. Y claro, esto está en la cara, no es como decir que no. Así que nosotros pues sí, le damos cámara y nos dice, a ver vuestras cámaras, quiero verlas. Y había uno que tenía una mala hostia, que tenía una cara de estos que te dan miedo. Bueno, gracias. No era de amigos. Una cara de pocos amigos. Nada. Vamos. De estos que quedan lejos, ¿sabes? Yo me veía ya. Y claro, cuando nos dijo a ver las cámaras, y yo ya en el cerebro pensando que tenemos grabado, y como así. Yo ya está. Dice, no, vamos al cuartel. Sí, vamos al cuartel, y ahí vemos las cámaras. Digo, las cámaras, los discos duros, digo, aquí nos tiramos un mes. Wow. Y yo ya está, nos vamos a la cárcel, madre mía. Antes de irnos, vamos a ir a la cárcel. 2 días que nos queda estar aquí. Wow. Y dice, no, pero si es posible, podemos verla aquí ahora, la vemos aquí. Yo sí que se puede, claro que se puede. Y ya apretamos el botón y ponemos a rodar el vídeo y bueno, no hay nada. La cámara 360, cuando la ves desde la cámara, solo enseña lo que has grabado de frente. Entonces salía Vicente, en la cámara del casco puse un vídeo donde estaban unos niños, así que nadie dice delete. Borra todo. Delete. Format. Sí, format. ¿No estás haciendo el loco format? Format. Y yo formateando todo. Y yo pensando, madre mía, todo lo que hemos grabado estos días no hemos pasado las tarjetas, así que están todo grabado. Todos estos vídeos que habéis visto estaba aquí. Y claro, y yo, hostia, ¿qué hago? Fernandita está fina ahí. ¿Qué hago? Yo pensé, ya está. Abrí la cámara, hice como que quité un poco la tarjeta, ¿sabes? La saqué, no estaba bien encajada y cerré la cámara. Así ya la cámara no detecta la tarjeta. Y ya le dije, ya está formateada. Y si se pone a ver, no se ve nada, porque no hay nada. O sea, no la lee. Y hice lo mismo con la otra. Y dije, no, ya está. Un riesgo también. Un riesgo, sí. Si nos llega a decir, ahora vamos a verlo. O si es humanita, uno que sabe. No, hubiéramos dicho, pensaba que se había formateado y ya está. Y lo hemos podido salvar todo lo que habéis visto con Hamid de este fin de semana, todo. Nos han parado un montón de veces, pero esta vez ha sido la más, con más mala leche, digamos. Es que hay muchísima policía que van vestidos de paisanos. Y llevamos mucho tiempo aquí ya suficiente como para ser peligroso. Llevamos más de 2 meses aquí. Y claro, dice, ¿tenéis teléfono iraní? Y yo, claro, me quedé en duda. Digo, si tengo o no tengo, si tenemos o no tenemos, porque claro, el teléfono no está a nuestro nombre. El de turista solo dura un mes. Nos sacó un chico de Bandar Abbas que, bueno, está a su nombre, las tarjetas, las dos. Y claro, yo me quedé, y hostia, y el pobre hombre, y claro, dije, sí, tenemos uno. Y ya le paso el número. De todos modos, no hemos dicho nada, no hemos hablado nada por teléfono, no creo, ¿no? Y tampoco tenemos... ¿Hemos llamado a alguien y hablado algo malo? No, y tampoco tenemos nada grabado así. En especial hemos llevado mucho cuidado con todo eso porque... Sí, pero ellos nos pidieron el teléfono para revisar todo, mensajes antiguos, llamadas, todo. Lo van a pinchar el teléfono además a partir de ahora. O sea, ahora el teléfono, todo lo que hablemos por ahí va a estar grabado. Bueno, pues esta es la situación aquí.
Madre mía, cómo me he visto en la cárcel. Ya me estaba pensando ya, madre mía, es ahora. Porque el español lleva ya 2 meses metido allí, ¿sabes? Empezó el Qatar ya. Y otros turistas Empezó también, y un alemán, hay varios ya metidos en la cárcel aquí en Irán. Y fíjate con lo maja que es la gente y todo eso. Pero Bueno, los policías también son majos. la verdad que se han comportado muy educados y bien, todos, ¿eh? Porque claro, pero, hay que empezar bien. Tienes que empezar bien. Lo que no puedes hay que empezar con la sonrisa, dándoles la mano y de buen rollete. Que todo muy bien, que no sé qué, que no pasa nada, no hay problema, que está todo muy guay y ya está, no pasa nada. No puedes ponerte ni decir nada, eso que en España, en Europa te pones chulo con un policía le dice, aquí ni se te ocurra, vamos, llevas No, para adelante del tirón. Y aquí no es Europa, ¿eh? Las cárceles no son la misma. No, y aquí te detienen ni comunican a la embajada ni Así nada. que nada, ahora lo que haremos es quitar las tarjetas de las cámaras, cambiarlas por unas vacías y llegar a Mashhad, que es donde vamos, está a 200 kilómetros. No. Y pasaremos las tarjetas a los discos duros y ya en 2 días Nos vamos de aquí. piramos. Afganistán. ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Qué peor! Madre mía, nos salimos de un agujero a meternos en otro. Bueno, Que bien, no. todo... Desearnos suerte. Bye bye. Ahí, míralo. Ahí está. Hello. Salam, how are you? Jafar. How are you? Estamos en Mashhad de 40-30, aquí de nuevo otra vez. Y bueno, le vamos a cambiar los neumáticos que los dejamos aquí. Mirad, le hemos hecho 18.500 kilómetros a los Moto Z Desert. Es un neumático prácticamente de off-road. Y fijaros, El de mío- Vicente está mucho más desgastado que el mío porque el culo le pesa más. Exactamente. Y Fernanda, fijaros, no le podíamos hacer unos A diferencia, 3.000 kilómetros más. Pero es un neumático que, para que lo sepáis, hombre, ya no está para meterte por muchas pistas, pero cuando hagáis un viaje largo, 20.000 kilómetros le vais a hacer sin ningún problema. Eso sí, los últimos 4.000 por las pistas con cuidadito porque ya no queda casi taco. Pero lo importante es que podéis volver, podéis haceros un viaje largo y sabéis que luego si cogéis carretera para volver, pues ningún problema, llegáis a casa. 20.000 kilómetros son muchos kilómetros, ¿eh? La verdad es que los Moto Z, hombre, no agarran quizá como otros neumáticos, no nos vayamos a engañar, pero es un neumático duro y la dureza y el agarre no son compatibles, pero para nosotros que hacemos un montón de kilómetros nos van genial. Para los viajeros que vais a hacer viajes largos, es un neumático que los pone y hasta que vuelvas sin ningún problema, no tienes que preocuparte del neumático. Para pinchar también es más complicado, es un neumático duro, no entra un clavo tan fácilmente. Tiene sus ventajas. Desventajas, pues bueno, que no tiene un agarre muy grande, aunque este me ha sorprendido. Yo pensaba que en agua iría muchísimo peor que el GPS Traccionator y al contrario, o sea, en agua ha ido muchísimo mejor. Es un neumático que nos ha permitido ir a más velocidad, tumbar más en las curvas con agua que cuando llevamos el GPS. El GPS es un neumático que en agua hay que tener bastante cuidadito, pues decir, de hecho nos hemos chupado su invierno con ese neumático, lloviendo muchísimo. Pero vamos, que hay que saber lo que llevas. Pues la verdad es que es un neumático de aventura muy bueno. Sabéis que Moto Z hace neumáticos de off-road, no hace de carretera. Muy recomendable. Muy recomendable porque lo hemos probado en todos los terrenos, Sí. nos ha ido muy bien. De hecho, vamos con la moto cargando siempre. Bueno, claro, eso es otra. Esta es otra, vamos siempre cargando, siempre con todo y claro, si nota mucho y si el neumático no es bueno, no duraría tanto, Claro. no haríamos los kilómetros que hacemos, no nos meteríamos por los sitios que nos metemos, así que es muy importante elegir bien qué neumático vais a poner en vuestra moto, porque cambia totalmente. No es un neumático que se degrada fácilmente, desde luego. Hemos ido por autopistas a velocidades altas y ahí está el neumático y siempre, claro, esos neumáticos con 60, 70 y a veces más kilos siempre en la moto, o sea, como si fueran dos personas entraditas en carnes. Y como veis, estamos ahora cambiando el aceite. Aquí el jefe de Bosch, Jafar Mosaye, ¿no? Mosaye. El nombrecito es que se las traen, ¿eh? Mosaye. Musaid. Y aquí el artista Muhammad. Mohammad, que es un mecánico excelente. Y ahora cambiándole el aceite, que nos hemos pasado unos cuantos kilómetros, sabéis que la Teneré hay que cambiarlo a los 10.000 y 13, Solo nos hemos pasado 3.000 y pico. le hemos hecho 13.500. El aceite sale hasta espumoso.
no es lo suyo. El aceite hay que cambiarlo a sus kilómetros, es la vida del motor. Pero bueno, a veces yo a la Africa Twin es cada 12.000, una vez le hice 16.000 y pico. No tenía aceite, no había un aceite en condiciones que me gustara y fui alargando y hice eso. Pero ahí está la Vikinga, aguantando con un tirón. Mira, este es el protector de cárter que llevo yo en la Tenere, ¿vale? Es de la marca GB y va súper bien, mira. No está nada abollado. Mira cómo está. Sí, está muy entero. Y pintado manualmente por mí, porque era color aluminio y yo lo pinté con un spray. Y la pintura aguanta, ¿eh? Una pasada. Solo por el medio que no lo hice al fuego ni nada, que es como habría que hacerlo. Le metí con un spray de esos que venden y ahí se ha quedado de maravilla. Bueno, tiene sus golpecitos, pero bueno, es normal. Ahí está la pintura, quien lo pinte. Mira, hemos estado probando esta moto, la Yamaha 400. ¿Cómo va? Dios mío. La tiene aquí, si esas motos son solo para cross, no se puede matricular aquí. Tiene una Husqvarna nueva ahí metida del taller. Ah, tiene una Husqvarna Husky. From Dubai. Es un forofo de las motos. Ah, y la montaron. Ah, mira, vino toda desmontada y la han ¿sí? montado. ¿Dónde la compró? Ah, en Dubai. Dubai, enviaron ya piezas. Dubai, en Irán. Enviaron la moto de Dubai desmontada y la han montado aquí. Todo en piezas. Nuevecita está. Mírala. Montada. Funciona. Eso, la montaron y funciona. Genial, fíjate qué chula. Qué bonita. Es que le encantan las motos de enduro y hacen bastante enduro aquí. La verdad que hay unos sitios muy chulos. Hotel que hemos pasado estos días en Masá y ya nos vamos dirección a Afganistán. Abandonamos Irán. Nos vamos de Nika Hotel. Cariño, auricular. 229 kilómetros está el pueblo anterior a la frontera. Mañana por la mañana pasamos a Afganistán y bueno, de los nervios. ¿Ya? Vámonos, sí. Foto. Foto? No, English sí, no speak Farsi. Ah, no, thank you. Dice que vayamos a tomar un té. Ah, España. España, yes. O sea, que para hacerse fotos. Está contento. Los bordillos estos, pues se pilla mal. Ya ves. Mira cómo está Vicente ahí, ¿eh? Está siendo asediado. ¿Quién quería subirse en la moto? Ya se había subido y todo, ya he puesto una pierna enseguida, ¿eh? Salam. Fátima. Fátima. ¿Vale? Fátima. Yes. ¿Has visto? Le dice Fátima, ya es tan respetuoso ya. Porque es la hija de Alá. Exacto. ¿Vamos? No entiendo lo que me dices. Bye bye. Ofensivo, ¿eh? Have a nice trip. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Find the road, yes? Erat, for change money the Afghanistan in the border, no problem, no? Yes. $1, how much? به چه پول افغانستان چقدر؟ Really the... No? Okay, thank you. Bueno, vamos para la frontera. Vamos a ver si cambiamos un poco de moneda afgana y echamos gasolina. Ay, madre mía, me está empezando a salir todo de barriga, de verdad, ¿eh? No sé si el café con leche esa es tu buena idea. Todo va a salir bien Como mucho vas toda la cárcel. y la gente va a ser súper maja. Mira al niño ahí conduciendo. Hello. Es de barro todo, impresionante. De adobe. Pero, oye, fijaros si tiene años esto, claro, la lluvia se lo ha ido cargando. Es barro, no tiene ni piedra. Hostia, mira qué chulo, ¿eh?
Mira, adentro. Es de película esto. Qué pasada. Bonito, ¿no? Esto no me lo esperaba encontrar, ¿eh? Todo en barro, ¿eh? ¿Salimos? Esto está hecho todo con ladrillo árabe. Fíjate, eso parece como un sitio para rezar, como una capilla. Bueno, vamos. Torbajam, a 78 kilómetros de la frontera de Afganistán estamos. Ah, pues entonces podemos parar en un sitio recargar. Y si aquí hay hotel, miradlo ya, ¿no? Aquí ha habido muertos también un montón, ¿eh? Sí, todos mártires. Podemos quedarnos esta noche a dormir aquí y mañana ya entrado. Míralo, míralo. De control. Ahí está una hostia. Señor, ¿cómo controla? Muy good. Hi. For change money Afghanistan? ¿Ahí? Figani Money. ¿Vamos? Ok, nos acompaña. Que ha dicho que le sigamos y nos llevan a una casa de cambio. Nos lleva a su casa primero. Dice que primero a comer y luego a la gasolinera. Que no hay tiempo. Thank you. We go to Herat. Ok. Para llevárnoslo. No. Thank you. Problem. Time. $2 to Gumruk. No problem. No time. Thank you. Afganistán. España. Thank you. Full. Thank you. Nah, merci. Thank you. Bye. 11:40. 1:48 de... ¿A qué hora Sí, cierran por la tarde? sí. A las 5. ¿A las 5? A las 3. Ahí está la gasolinera. Espera que ponga yo primero y salgo. Sí, luego hay que echar todas las garrafas. Que no nos invite, que hemos cambiado dinero para eso. Ya. Yes. Full, que lo pongaste arriba. Full. Ya. Ahora el otro. Instagram. Visado de Afganistán, ya lo tenemos, por fin. No lo teníamos muy claro que sería posible entrar en moto, porque sí que sabemos que es posible ir volando, coger un vuelo y bueno, ir a Kabul, pero no en moto, cruzarlo, y yo siendo mujer. Fuimos a Teherán, a la embajada de Afganistán, que os hemos enseñado anteriormente, que quien no lo ha visto está aquí el vídeo, y ahí nos dijeron que no,
ir en moto, impensable. Y Nos dijeron que sí al principio, pero luego cuando se dieron cuenta que íbamos en moto, dijeron que no, que volando sí nos dejaban. Sí, dijeron, pero podéis intentar en Mashhad, que quizás ahí tengáis suerte y sí que se puede. Así que hemos cambiado un poco nuestra ruta, fuimos a Mashhad la primera vez, fuimos a la embajada y nos dijeron, vale, no pasa nada, os saco la visa, todo bien. Hasta entonces no habíamos dicho que íbamos en moto. Claro. Porque también hablamos con un italiano que nos dijo que sí, que le ha ido, que ha cruzado a Afganistán no hace mucho tiempo, que había sacado su visa en Mashhad, que le había costado 120 euros, 120 dólares y listo, nada más. Nos recomendó que no fuéramos, que él le golpearon los talibanes, que tuvo muchos problemas, pero bueno. Que no fuésemos. Pero sobre todo que no vaya yo. Exacto. Porque soy mujer y voy en moto, que esto es impensable, que por favor que no vayáis, estoy muy preocupado por vosotros. Decía que esto, que estaba muy preocupado, que no, por favor y tal, que es peligroso, que bueno. Mucha gente nos ha dicho que no, la mayoría de la gente Sí, con bueno, que hemos todos, hablado, todos. Cuando hemos hablado de Afganistán nos han dicho que, que no se nos ocurra ir, los Sí. iraníes también, algún iraní que ha estado, que Sí, no vayamos. exactamente. Ahora con los talibanes. Esa era la información que teníamos. Fuimos y sacamos el visado de Afganistán al final. Exacto. Nos Y pidieron $120 a cada uno. Sí, y luego le dijimos, es que vamos en moto. Ah, pues tenéis que sacar entonces Un documento otro documento para que la valía moto, también permiso, 60 $100 o 100 dólares cada uno. Sacamos el visado y en este mismo día era para sacar el otro documento. Sacamos el visado hace 2 días y nos vamos. Y luego Claro, se nos olvida que teníamos que sacar otro permiso. Así que El de la cuando moto. vuelvo al hotel, pienso, hostia, lo de la moto. Vuelvo al otro día ahí sola porque me estaba haciendo otras cosas. Así que voy sola ahí y me dice, vale, hacemos el permiso para cada moto, ¿dónde está tu pareja? Y le digo, no, está trabajando, está en el hotel, no ha venido y tal. Me pide los documentos, hace un montón de fotocopias. Y yo pensando que era gratis o que sería Claro. barato. Primero me dijo 150 euros, que casi me caigo para atrás. Me digo, ¿cómo qué? 150 euros cada moto, no puede ser. Vale, hasta ahí ya estaba prácticamente todo terminado. Estaba ya para pagar y le digo, mira, es que no tengo el dinero aquí. Yo pensaba que era más barato, cosa que también era la verdad. Solo tenía 100 dólares creo en la cartera. Y claro, le digo, no tengo el dinero aquí, tengo que ir al hotel y luego vendré a pagar. Y me dice, vale, pero espérate que tengo que decírselo al encargado, al jefe. Y yo me espero. Pasa el tiempo y nada, que viene y no viene nadie. Luego viene uno y me dice, no, mira, es más barato, ¿vale? Es 100. Resulta que el computador estaba mal y es 100 que hay que Vamos, pagar al banco. 100 chanchullos. cada uno. Y yo aún así, hostia, Dios, esto es muy caro. Y claro, el italiano que había hecho lo mismo no nos había dicho nada de eso. Claro. No nos dijo que necesitaba papel ninguno para la moto. De hecho, él no dijo nada. le escribimos, le pregunté, me dice, no me pidieron nada. Y digo, pues ya está, esos son 100 dólares que se meten al bolsillo ahí también. Así Hombre, que, no creo que sea mentira. Lo que pasa es que como el italiano no dijo nada, pues... y creo que ahí está. hay un descontrol. Y entonces me dice, no, 150. Y yo, bueno, no puede ser, 100. Y me dice, espérate que tienes que hablar con el jefe. El jefe quiere entrevistarte. Y Vaya. yo, madre mía, el cónsul de Afganistán quiere entrevistarme. Y yo, ya está. Va a decir que no. Nos va a querer quizás la visa y la va a cancelar y yo ya está dando vuelta a la cabeza. Espero un buen tiempo después sin Vicente. Él no estaba ahí, estaba yo sola. Y me mete dentro y dice, entonces ¿quiere usted ir a Afganistán? Y yo le digo, sí. Y dice, es que mira, es que es muy peligroso. Está ¿sabes? la cosa jodida ahí. Estamos en una situación ahí que el gobierno de aquí no reconoce el gobierno talibán que está ahí. De hecho, no hay ninguna embajada. Si os pasa algo, no hay a quien pedir ayuda, no hay a quien pedir socorro, no hay nadie, estaréis solos. Así que no os recomiendo. ¿Por qué quieres ir ahí? Le digo, no, es que queremos evitar la zona de Baluchistán en Pakistán porque tenemos que ir ahí con una escolta y no nos apetece. Y preferimos ir a Afganistán y de paso conocerle porque no creo que tengamos otra oportunidad tan pronto. Estamos súper cerca, a un lado. Y me dice, no, mira, haced lo siguiente. Primero intentáis sacar la visa de Afganistán, de Pakistán y ya lo veremos. Y yo, claro, como me interesaba esto porque no iba a pagar, le dije, muy bien. Dejamos lo del permiso de la moto para luego, así que me lo pienso bien. Intento hacerlo de Pakistán, evito Afganistán, no vamos ahí, así. Tampoco necesito pagar el permiso de la moto, porque como no vamos ahí, porque no lo iba a pagar. Ya estaba pensando qué disculpa iba a dar para no pagar, así que eso nos ha venido de perla. Y le digo, vale, no pasa nada, lo dejamos, ¿vale? Y ya está. Así que salgo de la embajada
¿cómo que no vamos? Pero no nos dice nada de la visa. Dice solo, ya tenéis la visa, ¿no? Así que os esperáis y ya decidiremos. Y si te hace falta de verdad porque en Pakistán no podéis entrar, entonces volvéis aquí y te hacemos el papel, el permiso de entrada de la moto. Total, que vamos sin el permiso de la moto. Tiene tal descontrol que no nos van a pedir nada, No. igual que pasó en Irak cuando salimos sin documentos de la moto y no nos pidieron nada después de tenernos 5 horas ahí dando vueltas. Yo estoy muy preocupada, o sea, estoy preocupadísima porque creo que sobre todo lo peor de todo que nos puede pasar es no entendernos con los talibanes. La mayoría son analfabetos, entonces Podemos usar el traductor, pero claro, si no sabes leer, pero si no sabe leer, un problema. y como le decimos, le hablamos con las manos. Nos aclararemos, seguro. Exacto. Seguro que nos aclaramos. Nos- Esperemos que no nos detengan, porque además el cumpleaños de Fernanda es dentro de unos días. El italiano nos dijo que fue detenido 2 veces y le han pegado y todo, Y y que le le- han pegado siendo turista. Y que le golpearon, Buah. que las cámaras no les gustan. Que han revisado el teléfono de él, que le han revisado todo y nosotros vamos con un dron, nuestro teléfono está lleno de fotos pecadoras. Bueno, ya las hemos limpiado, pero ya, llevamos, pero supongo que solo con que vea las de bikini mía Sí. es suficiente, ¿no? llevamos un dron también. En fin, bueno, el dron lo hemos paseado por todo Irán también, de momento sin ningún problema. Sí, esperemos que siga así. El otro día ya visteis también en el vídeo que nos limpiaron las fotos. Intentaron, Intentaron. pero claro, como ese cerebro aquí es... Fernandita No, fue no, muy no. rápida, sacó las tarjetas y dijo ya está, porque nos iban a llevar, como habéis visto, nos iban a llevar al cuartel para revisar las cámaras. Y con todas las cámaras, con 8 cámaras que llevamos en total, y los discos duros, digo, aquí echamos una semana, madre mía. Pero bueno, Nada. al final la reseteamos ahí, bueno, hicimos como que la reseteamos y ya está. Esperemos que vaya todo bien, lo de Afganistán, estamos muy aprensivos, Sí, nerviosos, sí, hemos preocupados. estado a punto de no ir, hemos estado consultando, todo el mundo nos dice que no vayamos, pero no sé. Pero también he visto en YouTube, Tengo el instinto de que no nos va a pasar nada. Llevamos ya muchos kilómetros hechos por muchos países complicados. ya, pero el instinto a veces falla y nunca se sabe porque ahí vale que vas a un país que vale Irán. Antes de venir a Irán estábamos muy recelosos de entrar aquí y bueno, al final todo bien. ¿Qué? Claro, aquí hay un gobierno, Sí. hay quien está allá arriba Sí, pero- y los pero- de abajo obedecen. Pero fijaros, el español que venía con el carrito a Qatar aún está detenido. Ya, Y un pero- mes y pico sin saber nada de él, ni llamada a la embajada ni nada. O sea, aquí te detienen en Irán y no comunican a la embajada nada. Puedes estar el tiempo y tus familiares, imaginaros el padecer de este chico sin saber nada. Yo ya estaba también pensando que estaban en un balate, Yo en una no. cuneta, que le había un camión atropellado o algo, porque al ir con el carrito y como conducen aquí, La cuestión es que, claro, los talibanes no tienen un gobierno, no tienen Ah. quien ese es el problema. obedecer, no tienen normas, entonces es complicado, es como muy revoltoso y claro, podemos chocar con varios buenos, pero solo es necesario uno para que te amargue el viaje. Efectivamente. Así que esperemos que no nos pase nada, desearnos suerte. Y En Instagram vamos poniendo cositas, ¿vale? Estad al tanto y si no os habéis suscrito, suscribiros, dar a la campanita para que cuando pongamos algún vídeo YouTube os notifique y no os perdáis nada. desearnos suerte en Afganistán. Lo necesitaremos, yo lo necesitaré. Ah, le he dicho a Vicente, ahí las mujeres, a no ser que sean consideradas pues que hayan cometido adulterio, esas cosas, no le pasa nada. A los hombres sí, a los mahan son los protectores de las mujeres. Si la mujer hace algo, los talibanes van a por el hombre. Sí, ella no puede salir sola, tiene que salir conmigo. Así que si yo en hago fin. algo, le pegarán a Vicente. Así que Así. mejor cuídate, Y ¿eh? tú hazme caso, ¿eh? Tú cuidado que a veces te voy a decir que te peguen. Al final me como yo el marrón, verás tú. Bueno, ya se ha comprado su Ah, vaya. abaya para Tengo ponérsela, hijab, muy estoy bonita. Hija, lleva todo el equipo completo. Yo me compraré también ropa de allí porque hay que ir para Vestido para la ocasión. vestido para la ocasión, porque nos han dicho todo el mundo que sí, que nos vistamos, porque Que la gente con te ropa va a seguir, que la gente occidental nos va a seguir, Sí, que no, estarán mirando, va pero a bueno, ser- eso no pasa nada. estamos acostumbrados. Y ahí lo bueno es que es seguro, nadie te roba, porque como te pillan robando, te Ahí quedas sin te dedo. cortan la mano. En los estadios de fútbol, por ejemplo, en el intermedio, los talibanes cuando estaban en el gobierno anterior, porque ahora está prohibido el fútbol también, en el estadio de fútbol, ¿Ah, sí? sí, en el estadio de fútbol, en el intermedio, ejecuciones, cortes de mano, en fin, para que la gente escarmiente y el que robe que se lo piense. Así que yo creo que robos de luego no hemos tenido ninguno en Oriente Medio, a todo lo contrario, una seguridad increíble, y Afganistán será muchísimo más seguro. Así que, bueno, Ya os contaremos qué tal va todo. les contaremos y desearnos suerte. Por los talibanes. Vamos ahora a hacer amistad con ellos, entablar una conversación, pero necesitamos llegar al que está ahí en el poder, arriba.
Este es con que tenemos que hacer amistad. Nos contaremos. Y después de más de 2 meses recorriendo Irán, llegamos a la frontera de Afganistán. Estamos un poco nerviosos, pero convencidos de que todo nos va a salir bien. No llevamos las tasas que nos querían hacer pagar en el consulado, así que vamos a ver qué pasa cuando dentro de un rato entremos en Afganistán. Pues aquí estamos esperando a que nos siga el carnet de pasaje y luego ya veremos cuál será el próximo paso. Pero eso os lo contaremos en el próximo capítulo.